Muy buenos días, estimados alumnos del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos miércoles 10 de agosto del 2022. Muy buenos días. Les habla la profesora Mer Rivera. Me presento para el curso de habilidad verbal. Voy a compartir con ustedes mi pantalla, mis queridos estudiantes. Por favor, me confirman si se puede ver. Sí, maestra, sí se ve. Genial. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces el desarrollo de esta práctica. A ver, un momentito. Bien, entonces tenemos las falacias en la argumentación y esto corresponde a la segunda parte, ¿no? La segunda parte. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada trabajamos las falacias, el concepto, la descripción, la estructura y las características de una falacia? Y quedamos, evidentemente, con la segunda parte. La segunda parte compete a una breve descripción, para no olvidarnos, y luego la tipología. ¿Qué tipos de falacias vamos a encontrar a lo largo de nuestra carrera académica y de nuestro desarrollo intelectual? Cuando hablamos de falacias, nos referimos, mis estimados alumnos, a falsos razonamientos. Parecen, desde un punto de vista, acertados, sin embargo, son incorrectos. Entonces, vamos a escribir aquí falacias, ¿no? En la argumentación, para recordar lo que hicimos, parte 2. ¿Ya? Parte 2. Bueno, vamos a hacer así. ¿Vale? Listo. Voy a completar entonces con ustedes. Recordemos qué es la falacia según el libro de Irwin Copy y Carl Cohen. Las falacias en la argumentación, según el libro de Irwin Copy, que de repente todo estudiante de letras o de sociología o de derecho, los que van a letras, van a tener que consultar el primer ciclo, porque van a llevar cursos transversales como lógica, filosofía y, evidentemente, cursos de derecho y de sociales. Van a tener que llegar a revisar este libro, que es un libro, un compendio bastante interesante, el libro de Irwin Copy, conocidísimos por todos los que vamos a letras. En este libro que hago referencia, menciono que es una falacia, pues en este libro se menciona que la falacia es un término empleado para designar errores típicos del razonamiento. Lo voy a leer para que ustedes tengan esta referencia y se fortalezca este conocimiento. ¿Qué es una falacia? Según Irwin Copy, autor de uno de los libros de lógica más influyentes desde mediados del siglo pasado, An Introduction to Logic, 1953, los lógicos usualmente usan este término para designar errores típicos del razonamiento. Estos errores, explica Copy, exhiben patrones reconocibles, o sea, son patrones, o sea, lo podemos identificar porque son sucedáneamente conocidos. E incluso, no solamente pueden ser reconocidos, sino identificados y hasta nombrados. Por tanto, ¿qué es un error de razonamiento? Un error de razonamiento, según Copy, dice, refiere a que nuestros argumentos contienen razones. Sin embargo, no todas las razones son buenas razones. De la misma manera, no siempre las razones que empleamos nos llevan a la conclusión a la que llegamos. Estos casos representan errores de razonamiento y constituyen falacias. Por ejemplo, decir que, bueno, yo no voy a ver, por ejemplo, ¿no? Podemos decir algo que una vez me mencionaron. Mira, yo no puedo admirar a José Santos Chocano porque era un peruano que era muy ególatra. Entonces, por ser ególatra no significa que
se vaya a perjudicar su obra literaria o su producción social. ¿Ah? O por ejemplo, no voy a leer los libros de Jaime Bailey, porque Jaime Bailey es un gay, es un homosexual. Entonces, desde ese punto de vista, parece que nuestros argumentos podrían tener algo de razonamiento. Sin embargo, en estos casos, constituyen una falacia porque veremos por qué estamos incurriendo en el error. Entonces, vamos a ver el primer argumento, que es el argumento ad hominem. Significa que tú vas a impugnar a la persona el lugar del argumento. Señora jueza, yo no voy a reconocer a ese niño, porque ese niño es hijo de una prostituta. Yo le pagué a esa prostituta y ella dice que ahora ese niño es mío. ¿Qué tiene que ver que sea prostituta? Posiblemente el niño sea tuyo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo vamos a llegar a una verdad? Prueba de ADN. Si la prueba de ADN dice que hay 99.9% de acierto o de compatibilidad genética contigo, aunque esa mujer haya tenido relaciones con 1000 personas, no te exonera la responsabilidad de padre. Punto. ¿Esto se entiende, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, ¿qué es el argumento ad hominem? Es una falacia que ataca a la persona o a las características de la persona y no rebate o debate el argumento. Entonces, va a la persona. ¿Pero qué tiene que ver la persona? Cuando estamos en una guerra de ideas, se combaten las ideas con ideas, no con ataques personales. Esto es muy importante porque muchas veces cuando hay candidaturas presidenciales, ustedes se acordarán, hay debates al final de las ponencias, ¿no? O sea, hay debates políticos que luego estas ponencias se convierten en un circo. Por ejemplo, el famoso debate entre Alan García y Fernando Olivera, alias Poppy Olivera, donde el señor Olivera, en vez de sostener un debate alturado, sencillamente ataca a la persona. No, tú eres ladrón, delincuente, ¿no? Entonces, no fue un buen debate, aunque todo nuestro pueblo, el pueblo peruano, exaltó la conducta, elogió la conducta de Fernando Olivera. Sin embargo, los académicos sabemos que cuando vamos a debatir, se debate con ideas, no con ataques personales. Muy bien, pero a nuestro país, a la población mayoritariamente peruana, le gusta, pues, ¿no? Ese tipo de discusiones, ¿no? De falacias, el ataque, ¿no? No voy a hablar contigo, tú no eres de mi nivel, ¿no? Cuando salen los borrachos, ¿tú crees que yo soy igual a ti? Yo no voy a hablar contigo, tú eres un sereno cualquiera. Yo soy el hijo del ministro. Es un argumento ad hominem, ¿no? Este tipo de falacias consiste en impugnar a la persona en lugar del argumento. Los ataques personales son contrarios a los argumentos racionales. Una persona que ataca personalmente a otra significa que es el resultado de que se le acabaron los argumentos y que perdió el debate. ¿Hasta aquí estamos bien, jóvenes? ¿Me Sí. confirman? Genial. Argumento ad baculum. ¿Qué significa ad baculum? Este tipo de falacia consiste en sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, temor o amenaza, pero sin aportar razones. Mamá, quiero ir el fin de semana, bueno, no sé, a la piscina. Llego a la 1 de la mañana con mis amigos. No a la discoteca. Llego a la 1.
no vas a ir. Pero mamá, soy una persona que también necesita de recrearme. Te he dicho que no vas a ir. Pero mami, yo voy a ir. Anda nada más y vas a ver lo que te va a pasar. La típica, ¿no? Vas a verlo. Es un argumento ad baculum, ¿no? Porque estás basándote en la fuerza, el temor o la amenaza, ¿no? Pero mamá, tengo 18 años, yo soy menor de edad, yo soy mayor de edad, tengo mi carne azul. No me interesa. Yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Y no vas. Y si vas, ya vas a ver lo que te va a pasar. Un argumento, ¿no? Y hacemos caso. Porque ya sabemos lo que nos va a pasar. Bueno, argumento ad baculum. Se somete a la fuerza. Argumento ad ignorantiam. Apelas a la ignorancia del desconocimiento para fortalecer tu argumento o posicionar tu razón, entre comillas. Este tipo de falacia consiste en afirmar que algo es verdad solo porque hasta el momento no se ha podido probar que es falso. Yo puedo decir, ¿no? Mira, en el centro de la Tierra vive el demonio. Yo puedo decir eso. Y alguien me puede decir, ¿estás segura, profesora? Claro, porque nunca nadie ha comprobado lo contrario. Por tanto, yo asumo que el demonio vive en el centro de la Tierra. Punto. ¿Se acabó? Se basa el argumento en la falta de conocimiento y tratan de trasladar la carga de la prueba a otra persona. Como no puedes probar lo contrario, es verdad. No es así, ¿no? No es así. Argumento ad ignorantia. Verecundiam. Este tipo de falacia consiste en aludir al prestigio de la persona. Verecundiam, ¿eh? O un grupo, pero sin aportar razones. Profesor, ¿usted qué es? ¿Lingüista? Sí, soy lingüista. Muy bien. Yo soy lingüista y abogada. Perfecto. Es lingüista. Profesora, ¿usted me puede decir cómo hace el ceviche? El ceviche. ¿Cómo hace el ceviche? Claro, yo te digo. Se hace así, ta, ta, ta. Ah, entonces, como usted es lingüista y usted es una doctora en lingüística, ¿no? A usted le debe salir excelente el ceviche. Usted lo sabe todo. Mentira. ¿Por qué? No necesariamente. Porque yo no te puedo decir cómo se hace el ceviche. Yo no soy quien para decirte cómo se hace el ceviche. No puedes apelar a mi autoridad para saber cómo se hace un ceviche. Yo te puedo decir cuál es el origen de una palabra, cuál es el desarrollo dialectal de una palabra, cómo se crea una palabra, cómo se... cómo, te puedo hablar sobre un asunto lingüístico, de cariz lingüístico, pero no te puedo hablar de un tema gastronómico, porque yo no soy chef, yo soy lingüista. Por tanto, este tipo de falacia consiste en aludir al prestigio. Yo sé que tengo prestigio, soy doctora en lingüística, pero tiene que ser dentro de mi rama, de mi disciplina, para yo poder manejar mis argumentos. No puedes pretender cruzar los argumentos, ¿vale? En aludir al prestigio de la persona o grupo, pero sin aportar razones. Por ejemplo, dice, como no ve de literatura, un literato, pues se encarga de las letras. Recomiendo el vino tinto para combatir la caspa, que tiene que ver un tema médico con la autoridad que tiene un premio Nobel. No hay lógica. Hay un falso razonamiento. Seguimos. Profesora, Sí, una pregunta. sí, En el caso de las religiones, ¿también entraría el claro, argumento ad claro, ignorantiam? totalmente de acuerdo. Mira que soy católica, ¿eh? Y les voy a poner este tema. Miren. Aunque yo creo que en ese caso la religión no la podemos considerar tanto falacia, ya que en No, no, principio no busca lastimar a nadie. O sea, en no. sí es
es falacia, pero pues entonces bajo esa cuestión Cuidado, todas las religiones en el mundo son sí, falacia. cariño, un momentito, cuidado. No estamos diciendo Ok, que la religión sea una falacia, cuidado, no lo asumas así. Los Lo que argumentos que ok. dan para... Los argumentos, sí, efectivamente. La religión, vamos, yo soy católica y cristiana, rezo a la Virgen, creo en la Virgen, es mi Entiendo bien. posición teológica. Pero les voy a Ujú. dar un argumento para que ustedes vean que es una realidad, ¿no? En este sentido. Atención, por favor. Por eso que no puedo, cuando hablamos de religión hay que hablarlo mucho con calma y con bastante certeza. Por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta dice que no debemos abortar porque es un crimen, punto, ¿no? Entonces, estamos apelando, ¿no? A la imagen de Madre Teresa de Calcuta, que es considerada una santa en la Iglesia Católica, ustedes lo saben. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Sí, Bueno, mis, sí, mis. efectivamente. Madre Teresa de Calcuta, eso lo vi en un periódico, ¿eh? Madre Teresa de Calcuta menciona que no debemos abortar porque es un crimen, correcto. Pero es una falacia si lo hacemos, si lo analizamos. Ojo, desde el punto de vista moral, es aceptable. Yo creo que cuela en el imaginario, en el ideal de todos nosotros, de los que están en contra del aborto. Ojo. Pero si Sobre nosotros muchas analizamos, aristas. claro, pero si nosotros analizamos, Madre Teresa del Calcuta efectivamente es una mujer que es considerada para la Iglesia Católica una santa, para otras religiones un gran ejemplo de vida, para otros una farsa, pero, pero nosotros no podemos dejarnos influenciar por una opinión de una santa o de una gran católica, porque ella en el plano biológico no es médico, en el plano genético no es genetista, no es abogada, no es política, es solamente una buena mujer considerada una santa, canonizada, correcto, por la Iglesia Católica, y quizá en el plano moral podríamos apelar a en el plano ético y moral, podríamos apelar a su argumento, pero en los otros planos no. Por tanto, no sería un buen argumento. ¿Me entienden? Porque Sí, ahí, profesor. efectivamente, no sería un buen argumento. ¿Por qué? Porque decir que hacerle caso, entre comillas, seguirnos de un argumento de Madre Teresa de Calcuta, que es, y lo asumo, es una santa, ¿correcto? Yo como católica lo digo, porque lo creo. Eh, También tendría que ver que hay otras aristas sueltas, porque ella no tendría la capacidad ni el conocimiento para decir en qué consiste un aborto y si es que es bueno o malo, porque no es socióloga, no es psicóloga, no es médico, ni es un médico abortista. Entonces, por eso les digo, o sea, en el argumento ad verecundiam hay que tener mucho cuidado porque estamos muy, como se dice, expuestos a este argumento. Por ejemplo, cuando dicen, ¿no? El presidente del Perú dice que deben, por ejemplo, ¿no? El presidente del Perú, ¿no? Dice que todos los jóvenes deben mm, de pagar sus impuestos, ¿no? Pero, ¿quién es el presidente del Perú? ¿Qué ha hecho por el Perú? ¿Ha estudiado? Pero es el presidente. Muy bien, pero ¿qué hay detrás de él? ¿Me entienden? Entonces, ahí están los argumentos de Americundia. O cuando dice, ¿no? La iglesia dice, ¿no? Dios dice. Vamos, la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Quién está detrás de la iglesia? De estos argumentos. El Papa. Ojo, discúlpenme, ¿eh? Los católicos que están aquí. Yo también soy católica, pero estoy haciendo una clase de razonamiento, no de A mis, teología, ¿correcto? O sea, ¿puedo agregar ahí algo? sí, sí, claro, eres libre. Lejos ahí de la religión, justamente ya si quitamos un poco el tema de la creencia, que yo también soy Ajá. católico, de la Ujú. creencia de esto de la teología,
Si nos Ajá. vamos a las personas, se ha visto muchos casos. Por ejemplo, he visto varias falacias ad baculum en las noticias, Ajá. donde Ujú. varios, ¿cómo se llaman? Pastores de iglesia pedían mucho más dinero del Efectivamente. normal con la amenaza Ujú. de que caería un castigo divino. Eso es ad baculum, ya que los Baculum. está amenazando, básicamente. Efectivamente, efectivamente. Pero Dios dice que tienes que aportar el 10% de lo que has ganado esta semana, hermano, porque si no, toda la ira divina, Dios te lo da y Dios te lo quita. ¿Qué cosa es un argumento al báculo? No me molesten. O sea, estás ejerciendo la fuerza, el temor, la amenaza. Y la gente, pues, lo cree, ¿no? Por eso estamos aquí para deslindar, liberar un poco nuestro pensamiento. Ojo, eso no quiere decir que estemos en contra de una creencia teológica que me parece totalmente respetable porque les digo, yo soy católica y considero y creo en nuestra religión, en mi creencia, pero aquí estamos para un curso, para abrir nuestro conocimiento y reflexionar sobre nuestro pensamiento y las razones por las cuales el ser humano tiene que ser libre de pensamiento. No que venga alguien y te diga, oye, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Un momentito, eso no es una razón. Dame una razón y yo te hago caso, pero, o me persuades, ¿no? Pero si tú me dices porque quiero, pues no es así. Estás ejerciendo un poder sobre mí que no te corresponde, que no te compete y que yo no te lo he dado. Entonces, es así. Esto tiene que ver, las falacias tienen que ver con el control del poder, con el control del poder. ¿Para qué quiero yo esto? Son textos argumentativos, son argumentos falsos. ¿Para qué? Para convencerte, para manipularte. Finalmente, el ser humano desarrolla todas estas instancias ¿para qué? Para manipular, para sacar provecho de ti. ¿Quiénes utilizan estos argumentos? ¿Quiénes más? Las personas que mueven masas, las personas que quieren manipularte. ¿Quién? Los políticos. Y dentro del discurso teológico, todos los pastores, sacerdotes, ordenadores y etcétera. Y lo digo en general, de todas las religiones del mundo. Es que es así, Y lamen- y lamentablemente muchos lamentablemente. solo ven por su propio beneficio. Evidentemente para el beneficio propio. Porque cuando hay una manipulación, definitivamente el que está siendo manipulado eres tú. Entonces no estás en el mismo nivel o grado de poder. Tu poder es inferior a otros. Y los otros obviamente sacan ventaja. Siempre van a sacar ventaja. Mírenos nosotros, la política. ¿Quiénes se dedican al poder? Los políticos. ¿Quiénes ganan más en nuestro país? Los políticos. Los profesores que abrimos el pensamiento de los estudiantes o de la población son los que menos pagan, son los que menos trabajan. Y hay menos profesores capacitados. ¿Por qué? Porque a la élite política les interesa que los jóvenes, la población en general, no conozca este tipo de conocimientos para que no se levanten, ¿no? Porque si se levantan, entonces estaría en grave peligro ese poder político que los mantiene en la cabeza o en la pirámide social. Bien, continuamos. Argumento ad populum. Este tipo de falacia consiste en afirmar algo que es de opinión favorable de la gente, en lugar de presentar razones. Por ejemplo, se suele utilizar en discursos populistas, mira, populistas, en la política, en medios de comunicación. Redonda, ja, todo el mundo sabe que es plana. Entonces, este es un argumento ad populum, ¿no? Es una opinión que todo el mundo piensa que sabe y como todo el mundo dice que es así, entonces se toma como verdad. Cuando es falso, ¿eh? Por ejemplo, dicen, ¿no? Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta? Han capturado a 250 venezolanos en San Juan del Lurigancho. ¿Te das cuenta? Todo el mundo sabe que los venecos, ¿no? Son delincuentes. Entonces, es un argumento ad populum. Como todo el mundo lo dice, todo el pueblo, populum, lo dice,
se asume como una verdad irrefutable, cuando es falso, ¿no? Sabemos perfectamente que no todos los venezolanos que han venido a nuestro país son gente de mal vivir, así de sencillo. Y también tener mucho, es lo mismo que yo escucho cuando iba a España. Oye, ¿vas a trabajar con un peruano? Oye, ten cuidado, porque los peruanos son mujeriegos, borrachos y tramposos en el trabajo. Son muy trabajadores, pues son tramposos. Oye, ¿por qué lo dices? Porque así me ha tocado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Estos son argumentos ad populum, ¿no? Como todo el mundo lo conoce, lo sabe, como que se asume una verdad sin antes reflexionar sobre ello. Bien, seguimos. Argumento antiquítate. ¿Qué cosa es antiquítate? Es un tipo de falacia que consiste en hacer creer que lo con las costumbres, mis queridos alumnos, con las costumbres y las creencias. Hoy acabo de leer, porque a mí me gusta leer mucho y eso ustedes lo saben, las creencias, la tauromaquia, los toros. No, es una tradición, porque se viene haciendo hace mucho tiempo. El jalapato, cuelgas un pato, le jalas el cuello hasta que le rompes el cuello al animal que está vivo. El jaguar, la jaguar fiesta. El toro es amarrado a un cóndor vivo que va desgarrando el lomo del animal. En representación de la subyugación, el toro representa España, el cóndor representa a la religión o a la cosmogonía andina. Jaguar fiesta, ¿no? Fiesta de sangre. Estos tipos de cosas, ustedes saben, mata un gato negro y así haces una brujería, ¿no? Entonces, este tipo de creencias lindan con un falso razonamiento. Se llama argumento ad anquititatem. Anquititatem es de anquit, antiguo, ¿correcto? Son creencias antiguas que se toman como verdaderas y es falso. No hay ningún tipo de razonamiento lógico, científico que respalde esto. Argumento ad nauseam. ¿Alguien me escribe? No veo porque... No, iba a decir el tema de que en el ad antiquítate, en el ad antiquítate, más Ajá, se utiliza como escudo, la sí, idea del respeto hacia ciertas costumbres, o sea, efectivamente. que hacen creer de que Justifican. tienes que, justifica, debes Ajá, sí o sí aceptarlo porque si no estás siendo efectivamente. irrespetuoso. Eres irrespetuoso porque son costumbres, entonces entran ahí a las cuestiones tradicionales, ¿no? Y tienes que ser respetuoso. Por ejemplo, el jaguar fiesta. Es una costumbre que nosotros lo vemos como bastante cruel, ¿no? Que un animal, un cóndor, esté desgarrando el lomo de un pobre becerro o un toro. Es terrible, ¿no? Es cruel. O básicamente la tauromaquia, ¿no? Que un animal se ha criado para luego ser en 45 minutos sacrificado, ¿no? Por un matarife, ¿no? Un matador. Desde mi punto de vista es bastante deleznable, ¿no? Este tipo de prácticas. O también las prácticas que tienen que ver con el abuso de animales siempre es estigmatizante, ¿no? Es muy fuerte. O las prácticas, por ejemplo, de los niños, ¿no? No sé si la habrán escuchado. No, la típica, ¿no? Deja que llore, los niños tienen que llorar para que no se acostumbren a los brazos. ¿No habrán escuchado eso ustedes? No, el niño tiene que llorar, desarrolla sus pulmones, desarrolla sus pulmones. He escuchado muchas veces ese argumento antiguo que tienen algunas madres o abuelas. Yo no, no lo creo. O por ejemplo, lo de los golpes, a fin de cuentas también lo ponen como que ha sido una costumbre de hace tiempo y pues nunca lo... Sí, sí,
Hay uno de los, me parece que en la provincia de Abancay o Cusco, tiene un nombre quechua, donde un día agarran y se agarran a fajazos, a puñetazos. Taca y el taca, no sé cuánto, no me acuerdo. Pero tiene un nombre, quechua. Agüita. Caliente. Un tecito. Entonces, Tacairuncu, tiene un nombre. Bueno, y se agarran los hombres y las mujeres, ¿no? Entre a puñetazos, agua caliente. Entonces, se agarran a puñetazos, ¿no? Entonces, eso lo justifican, ¿no? Porque es una tradición, dicen, ¿no? Una tradición, ¿no? Entonces, bueno, eso ya tendríamos nosotros que ver que racionalmente no es bueno. O a un niño fajarlo y tenerlo como una momia, no desarrolla el pobrecito cognitivamente. Hay un retraso luego. Entonces, cuando un niño llora es porque quiere estar con su madre, no es que quiere estar solo. Cuando un niño llora, no es que sea mañoso, sí, como muchas madres dicen, ¿no? No, es mañoso, lo acostumbras a los brazos. No, señor. Nosotros desde que hemos sido Homo sapiens sapiens, nuestras madres nos han tenido como monos colgados a nuestra cintura y a nuestras tetas, porque nuestras mamas, por eso somos mamíferos. Entonces los niños tienen que estar colgados al pecho de la madre y, obviamente, lactando. Somos mamíferos. Tenemos que darle de lactar. Nada de que fórmula, leche. Es una empresa. Las fórmulas de la leche, etcétera, artificial, es toda una industria engañosa, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Hay muchos elementos detrás de todas estas argumentaciones. Argumento ad nauseam. Lo dices tantas veces que al final te convences que es verdad. Por ejemplo, como decía el responsable de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad. Miren qué cierto es esto, ¿no? Decir, por ejemplo, las mujeres son, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Las mujeres son infieles, las mujeres son infieles, las mujeres son infieles. Bueno, tantas veces que piensas que una mujer puede ser infiel o no, generalmente, dicen, ¿no? Generalmente los hombres en la selva, son gays, ¿no? Son gays. Entonces, tantas veces lo dice la gente que se lo asume como una verdad y eso es falso. Totalmente falso, ¿no? Las mujeres en la selva son muy rápidas, es falso. Lo dicen tantas veces y es falso, ¿no? Argumento ad conditionalis. Es un tipo de falacia en la que el fundamento prueba del argumento está condicionado. El argumento no puede ser probado y de hecho puede ser totalmente falso. Por ejemplo, si tú mencionas algo, tú tienes que probarlo. Si no lo pruebas es porque es falso o porque es un argumento falaz. Por ejemplo, ustedes no estaban en ese tiempo cuando Magali Medina decía, ¿no? Sin confirmar, decía, ¿no? Mira, sin confirmar. Vieron a Jaime Bailey con un hombre, ¿no? Saliendo de un hotel, sin confirmar. Vale, mía. Completamente falso, ¿no? Completamente falso. Muy falso. Porque tú no tenías ningún tipo de prueba. Entonces, hasta que limpien tu reputación, ya malograste la imagen de una persona. Y eso es un delito, ¿eh? Ahora sí está tipificado como delito. Pepe podría, mira. Delito contra el honor. Delito contra el Correcto. honor. Es un delito contra el honor. Porque nadie tiene derecho a vilipendiarte socialmente, ¿no? Por ejemplo, que Magali Medina haya publicado
y haya pasado por televisión nacional un acto amatorio de una persona en un hotel entre dos personas adultas, diciendo que una de ellas estaba ejerciendo el oficio más antiguo del mundo, que es la prostitución, presuntamente es un delito. Nadie tiene derecho a poner una cámara y incurrirte a errar, ¿correcto? Nadie puede tener ese tipo de condicionamiento. Entonces, ahí las autoridades, como les digo, fueron muy benévolas con ella. No fue a la cárcel, cualquiera iría a la cárcel. Es lo mismo ahora, ¿no? En el Facebook, si tú le mandas una foto a una persona y estás desnuda, se la mandas a él. Si esa persona lo publica, es un delito. Pero me lo mandó a mí. Está bien, te lo mandó a ti, pero tú no tenías ningún derecho a publicar ese desnudo, porque es un delito. Estás faltando a su honor. Y por tanto, tiene actualmente en delitos informáticos, en la última página, en los últimos apartados o capítulos del Código Penal, tiene fecha condenatoria. O sea, sí puedes ir a la cárcel por ello. ¿Correcto? Así que mucho cuidado con enviar información por redes. Argumentos a silencio. Hacer creer que el silencio del oponente sobre una materia indica que la ignora o que carece de evidencia, ¿no? Argumento de silencio. Bueno. Tú eres, por ejemplo, ¿no? Tú eres un ratero. Eres un ladrón. Te quedas callado. Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta? Te has quedado callado. Por eso tengo la razón. ¿No? Entonces ahí. Falacia, falso dilema. La falacia, falso dilema es una falacia que consiste en exponer dos opciones, pero son dos opciones y hacerte creer que solamente son dos opciones en todo el universo y no darte otras posibilidades. Por ejemplo, entonces, ¿eliges cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? O sea, hay dos opciones, no hay más. A ver, los que no van a participar tienen dos opciones. O jalan o aprueban, ¿no? En los pastores o algunos sacerdotes, aunque generalmente los pastores son los que piden, me parece, óvulos, ¿no? Bueno, dicen, ¿no? Los que no aportan, ¿no? A la iglesia, a la casa del Señor, se irán directamente al infierno. Los otros serán reconfortados en las alas de los ángeles. Ajá, dos opciones. Te dan dos opciones. Bien, hombre de paja, se ataca un argumento que es diferente y generalmente más débil que el mejor argumento de la oposición, ¿no? Estás vendiendo algo por la paz, entonces, como es por la paz, el otro te dice, entonces estás de acuerdo con la guerra, por eso que vendes por la paz. O sea, estás haciendo una oposición ahí. Eso se llama falacia del hombre de paja. Y petición de principio. Tú quieres darte la razón, buscas un libro que esté en la línea de tus convicciones, pero que no sea verdad, porque recuerda que el papel aguanta todo, y lo tomas como si fuera cierto. No porque esté en un libro, es la verdad absoluta, recuérdalo. Mi libro dice la verdad, lo pone aquí, dice, la verdad dice. Y posiblemente esa persona ha escrito ese libro. Por eso muchos charlatanes y manipuladores escriben primero su libro para luego basarse en su libro y darlo como una verdad absoluta, ¿no? Eso en las religiones. Amis, yo En la recuerdo política. que este tipo de falacia, de petición de Ajá. principio, Ujú. también se llega a usar bastante en, por ejemplo, recuerdo la comunidad científica, por el hecho de que me recuerdo muy bien de Efectivamente. un caso donde una criatura, donde se debatía si una criatura prehistórica tenía o no plumas, ¿no? Y mucha gente remarcaba diciendo, no tiene porque X Lo artículo dice, dice que no tiene, pero si efectivamente. uno lee bien, decía,
supuesto, así, posiblemente, y el artículo básicamente lo daba como una posibilidad, que inclusive abajito decía, posiblemente sea falsa, posiblemente estamos equivocados, pero Mis- simplemente porque el enunciado Efectivamente, decía al inicio lo lo que uno mencionaba. quería saber, ajá, Ujú. se quedaron con eso. Mis queridos alumnos, recordemos como científicos o futuros científicos que en la ciencia nada, pero nada está dicho. La ciencia es para debatir, rebatir y romper las reglas, romper, romperlas. Lo que dijo Einstein fue rebatido, ¿no? Lo que dijo Albert Einstein fue rebatido por Stephen Hawking. Y lo que dijo Stephen Hawking será rebatido por otro brillante cerebro humano, que no lo sabemos. Y así se van rebatiendo las fórmulas, se van rebatiendo las normas, las reglas y las teorías. Las teorías están para rebatirse. Siguiente. Afirmación consecuente, y esta es la última. Este tipo de falacia consiste en suponer que afirmando el antecedente estamos autorizados a afirmar el consecuente. Si A, entonces B. B, por lo tanto A. No lleves tu sombrilla, porque cada vez que llevas tu sombrilla, llueve. Es una falacia, pues. No es que uno condiciona a otro. No hay una secuencia. Oye, no te pongas esos zapatos de charol, porque cada vez que vas con esos zapatos de charol, pierdes a tu novio. No es así. Es una afirmación del consecuente. Es falso. Bien, mis queridos alumnos. Ahora sí, hemos dado por concluido todo este grupo de falacias y nos vamos pues a nuestra separata. Nos hemos tomado un tiempo bastante largo, pero necesario, ¿no? Necesario para poder reconocer las falacias. Atención, tenemos las falacias, perdón, es mi alarma que me está indicando que ya tengo que dar a ustedes su tarea. Entonces, tenemos ya ahí las falacias, argumento ad hominem, baculum, ignorantiam, ¿no? Verecundiam, ex populi, un momentito, por favor, ¿no? Entonces, luego tenemos el argumento nauseam, ¿no? Nauseam, antiquitatem, ya saben, lo antiguo, hoc ergo propter hoc, que significa que este es argumento falso, se traduce como después de algo, por tanto, a consecuencia de ese algo. Consiste en establecer una falsa relación de causa-efecto entre dos hechos que ocurren de manera secuencial. Así, muchas supersticiones, esto tiene que ver con la superstición, se fundamenta en esta falacia de manera que, por ejemplo, si alguien usa un amuleto antes de realizar una apuesta y luego gana la apuesta, le atribuyes la buena suerte al amuleto, ¿no? Esto se llama argumento hoc ergo propter hoc, ¿correcto? Argumento, porque es como una secuencia, ¿no? De causa-efecto, pero es una causa-efecto falsa. Bueno, entre comillas, ¿no? Seguimos. Petición de principio, y aquí vamos a ver las falacias. Vamos a completar la primera falacia, dice actividades sobre falacias, número 1. La primera es de antigüedad y yo les voy a dar la tarea de completar todas las falacias hasta el ejercicio comprensión lectora texto 1. Van a completar comprensión lectora texto 1, ¿correcto? Hasta el texto 1. Las falacias y la comprensión lectora texto 1 en 20 minutos. ¿Estamos, chicos? Todas las falacias Sí, y maestra. comprensión lectora texto 1. Muy bien, mis queridos alumnos, vamos a darles 20 minutos, son las 10:50 y retornamos 11:10, ¿vale? Listo, adelante, mis queridos alumnos.
Mis queridos alumnos, retornamos. Faltan 5 minutos, ¿ok? En 5 minutos retornamos. 5 minutos para completar
¿Listos, jóvenes? Vamos a continuar. ¿Están listos? ¿Listos, jóvenes? Bien, mis queridos alumnos, vamos a leer la primera. La Constitución peruana de 1993 posee 28 años de vigencia, que en la historia de las 12 constituciones que ha tenido el Perú, la garantizan, dice así, como aquella de mayor desarrollo, dice, ¿no? Entonces, estamos hablando y apelando al tiempo y a la Constitución, aquella con mayor desarrollo jurisprudencial, a través de la sentencia del Tribunal Constitucional, TC, su máximo intérprete y guardián. Debemos comprender que las constituciones nacen para regir en el tiempo, pueden moverse y modificar mejor en el futuro. La Constitución ha demostrado plenamente su valía en estas últimas décadas, por lo que resulta contraproducente y irresponsable pretender sustituirla. Bueno, con respecto al tiempo, ¿no? Esta Constitución menciona que es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque es la más antigua. Nosotros no podemos basar nuestros argumentos en validaciones solamente por el tiempo. El tiempo no garantiza nada, ¿no? El tiempo no es un argumento. Por tanto, Miss, sí, no, continúe. Es que también iba a comentar algo sí, dime. que veo que también en el argumento se utiliza tal vez un poco también la falacia ad populum, o bueno, al Sí, menos así yo lo sí, veo, sí, porque ¿no? menciona, y la Constitución ha demostrado plenamente su valía en estas últimas décadas, o sea, como diciendo que todo el mundo está satisfecho con ella, ¿por qué cambiarle entonces? Efectivamente, pero básicamente es el tiempo el que figura, ¿no? En las últimas décadas. Ujú. Aquí apela al tiempo, ¿no? El tiempo, y menciona justo las fechas. Ujú. Debido a que el realce se hace en el tiempo, entonces, mi querido alumno, sería un argumento antiguo, ¿no? Antiquítate. Esa sería Entiendo, la Miss. 1, antiquítate. 2, permítanme, pueblo peruano, antes de que todo, saludar a la clase obrera, a la clase trabajadora, que el día de hoy es un día conmemorable para los hombres que nos comemos el pan con el sudor de nuestra frente. Me gustaría de igual manera hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, aunque ignoro desde cuándo y dónde trabaja, pero mi saludo para todos los que sí son trabajadores del país. Bueno, estamos atentando acá a ad hominem, ¿no? Estamos mencionando una característica de la señora Fujimori, me refiero a la hija de Alberto Fujimori, cuando dice que no trabaja, ¿no? El sudor de todos, no sé. Entonces estamos atacando a la señora Fujimori, que no trabaja, antes que a sus argumentos, lo cual es una falacia contra el hombre, ad hominem. 2, ad hominem. 3, por supuesto, usted es libre de elegir y practicar la fe que considere más adecuado en su sistema de creencias, dice acá. Aunque es consciente de que el vínculo comercial que compartimos puede verse afectado, la mayoría de mis clientes son católicos y los accionistas de mi compañía no piensan cuestionar ni su fe ni ofenderlos de ninguna manera. Lo mejor será que piense detenidamente cuál será su decisión en bien de nuestros intereses compartidos. Entonces, acá, Es una amenaza oculta, como intentando claro, aparentar. claro, ad vocum, ¿no? O sea, oye, yo soy católico y tú eres libre de practicar, pero ojo, yo soy tal cosa, ¿no? Entonces, por si acaso, estoy vinculando la cuestión del dinero, de los bienes, con la cuestión de la fe. Entonces, acá hay una falsa vinculación encubierta, ¿no? Está de taquito, como se dice, ¿no? Te la está mandando, ojo, tú eres libre ¿no? Tú eres libre de practicar la fe que quieras, pero por si acaso yo soy creyente, ¿no? Y ojo, y soy católico, ¿no? Dice, católico, ¿no? Entonces, te está diciendo prácticamente, ¿no? Oye, queremos un católico como nosotros, ¿no? No queremos laicos. Entonces, esas son formas, ¿no? Subterfugias, ¿no? De, efectivamente, mis queridos alumnos, de dominar, ¿no? 3, argumento ad oculum.
4. Actualmente en Estados Unidos los hombres no tienen legalmente derecho a obstaculizar el aborto de un embarazo del cual son responsables. La Corte Suprema de Estados Unidos ha revocado las leyes estatales que requieren que el padre tenga voz y voto, dice, o incluso que se le modifique, ¿no? Se le modifique, dice, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Se le modifique. Dice acá, los hombres debemos ser parte de la decisión, somos protectores, queremos tener a nuestros bebés y nos sentimos fracasados porque no nos permiten, ¿no? Entonces estoy aquí por todos los hombres, ¿no? Esta es la expresión, ¿no? Que va a ser argumento ex populo, ¿no? Ex populo. Ex populo. Porque estoy aquí por todos los hombres, por todos ellos, ¿no? 4, solución, argumento ex populo. 5, lo dijo muy claramente la diputada argentina, esto es ad verecundiam, ¿no? Está apelando a la investidura de una diputada argentina llamada Victoria Villarroel, dice, la obligatoriedad intrínseca de inocularse es totalitarismo y un atentado contra la salud de todos. Las vacunas contra el coronavirus no son aptas para las personas. No complementaron sus fases de experimentación, están presentando efectos adversos principalmente cardiovasculares. Un ejemplo directo es mi abuela, dice, ¿no? Arritmia que le puso haber matado, tromboflebitis, dolores en una pierna, medicada actualmente, pero habiendo tenido que atravesar esto. Se desconocen, dice, estos efectos a largo plazo, ¿no? Sus productores farmacéuticos no hacen, dice, cargo de eventuales daños en tanto que ganan dinero a mansalva, ¿no? Con los filántropos, dice, ¿no? O sea, los que aman al prójimo, entre comillas. Que financian el experimento, se oculta y censura la información. Entonces está mencionando ad verecundiam, ¿no? A una diputada argentina, ¿no? En este caso. Muy bien, ad verecundiam sería en este caso. Seguimos. 6, el ritual. Esto tiene que ver con un ritual. Esto tiene que ver con hoc ergo propter hoc o antiquitatem, ¿no? O también ex populo, porque todo el pueblo lo piensa, todo el pueblo cree. Esto del mal de ojo, ¿no? Esto tiene que ver con la tradición, dice acá. El ritual pasar el huevo, ¿no? Que te pasen el huevo, ¿no? Entonces es un ritual, ¿correcto? Es un ritual, mis queridos alumnos, que tiene que ver con, y ya lo sabemos, ¿no? Es un ritual que tiene que ver con la tradición, ¿no? La traducción. Con la tradición, ¿no? Entonces, dice acá, es una de las cábalas más tradicionales entre millones de familias, Perú, México y gran parte de Latinoamérica, y se sabe que mezcla tradiciones prehispánicas, mesoamericanas, con rituales de las religiones que llegaron con los españoles. Realizamos este ritual para purificar. ¿Cuál es el objetivo? Purificar el espíritu y limpiar de malas energías o negativas que puede tener una persona. Llamado mal de ojo. Por ejemplo, en mi familia, cada vez que un niño ha sentido molestias, cuando dice, por ejemplo, en mi familia, esto quiere decir una cuestión de tradición, ¿no? Una cuestión de tradición es pasar el huevo, antiquítate. Pero también pópulo, ¿por qué? Porque la cuestión del pópulo, ¿qué significa? Que se ha ido desarrollando de generación en generación, persona tras persona, ¿no? Ha sido rezado con huevo y hemos visto mejoras inmediatas. Ha sido rezado. Quiere decir que ellos lo han hecho. Cuando lo hacen, claro, dar una relación de causa-efecto. Efectivamente, lo ha rezado, dice, ¿no? O sea, estaba bien y luego se ha puesto, perdón, estaba mal y luego se ha puesto bien. Aquí es la relación
hoc ego propter hoc, ¿no? Y rápidamente el malestar, mira, dice acá, pasa por completo, ¿no? Causa-efecto. El pasar con huevo, la cava tradicional se refiere a antiquítate, y como todo el mundo lo hace, dice, por esta razón, sin faltar a la verdad, que pasarle el huevo es tan eficaz como los métodos de medicina tradicional, occidental. Pasar el huevo es tan eficaz, o sea, es como que lo asume, ¿no? Como que todo el mundo lo asume, argumento popular, ¿no? Todo el mundo lo asume como algo eficaz. Ya no hay nada más que hacer, ¿no? Al respecto. Entonces, miren ahí tenemos la número 6, ¿no? Y la 7 dice, Alberto Fujimori, usted, señor Mario Vargas Llosa, representa a los ricos que ya estuvieron en el gobierno. Además, va a aplicar una política de shock contra los más pobres. Usted ha afirmado que la política de hiperinflación del gobierno del señor García destruyó la economía y hay que reactivarla, dice acá, con medidas realistas. Es decir, ¿usted piensa aplicar el shock? ¿Qué cosa es ese sinceramiento de precios que usted propone? Sino una política de shock económico. ¿Ya ven? El señor Mario Vargas Llosa aplicará el shock. Vargas Llosa es el shock. Fujimori, el no shock. Qué alucinante, ¿no? Este es un argumento ad nauseam. Tantas veces lo dice que es un shock, que Vargas Llosa es el shock, ¿no? Que al final la gente pensó, la gente creyó que Mario Vargas Llosa iba a aplicar el shock, ¿no? El famoso shock económico. Y al final lo dio Fujimori. Y al final nos dio Fujimori el tarrazo del shock, ¿no? Cómo es increíble, ¿no? Las Paquetazo. las respuestas de nuestro país, ¿no? Argumento ad nauseam. Miren ustedes, hemos tenido, mis queridos alumnos, lo mismo que pasó con Castillo, ¿no? Lo repitieron tantísimas veces al pueblo. Castillo es del pueblo, Castillo es un profesor, Castillo va con el lápiz, etcétera, etcétera, tantas veces. Y hemos tenido 3 candidatos de talla mundial, políticos de talla mundial. Por ejemplo, el señor Porky, ¿no? ¿Cómo se llama? Y el otro señor, López Aliaga. López Aliaga, mil disculpas, es que me da risa. López Aliaga, el señor López Aliaga, que es un gran empresario, ¿no? Un gran empresario, un gran dealer, un gran empresario. Y el otro señor, Fernando de Soto. Hernando de Soto ha sido un connotado economista de nivel internacional, mis queridos alumnos. Y luego tenemos al actual presidente Pedro Castillo. Pues de los 3, de las 3 alternativas, 2 eran correctas y 1 era falsa. Pues el pueblo peruano eligió por el incorrecto. Así de sencillo. No quiso el pueblo peruano un economista de renombre mundial. No quiso el pueblo peruano un catedrático, profesor universitario de la UNI, connotado y gran empresario, ¿no? Muy aparte de sus conductas, ya sabemos que no debemos atacar a la persona, sino a lo que ha hecho la persona en el plano productivo. Pero de los 3, preferimos y escogimos, ¿no? El pueblo peruano escogió al presidente Pedro de Castillo. Bueno. Sí, fuera del tema de la política, yo también creo, ojo, no metiéndome en ningún tema político, que también se pudo haber dado debido al Perú y las experiencias anteriores donde otros presidentes han sido también economistas o similar y no resultó bien. Entonces fue tipo, si eso no nos funcionó, funciona el otro. Ojo, no quiero dar a entender que no estás justificando. No quería meter a política aquí. Claro, pero es que es así, ¿no? O sea, mira, tenemos un connotado economista, Hernando Soto, mundial. Tenemos a un connotado empresario, profesor y catedrático con todas las de la ley de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? López Aliaga, alias Porky. Y tenemos a un señor, Pedro Castillo, profesor, ¿no? De nivel secundaria, me parece,
que no ha terminado o culminado sus estudios de manera transparente, ¿no? Porque ha sacado maestrías de la Universidad César Vallejo y no ha sido muy clara, ¿no? Su desarrollo profesional, no ha publicado casi nada dentro de su esfera académica, ¿no? Me remito a las pruebas, no estoy hablando de su condición de persona. Pero de los tres, solamente teníamos que haber escogido 2 de una y escogimos el tercero. Así es nuestro país, ¿no? Esto nos hace recordar mucho a lo que pasó con nuestro país. 7, clave ad nauseam. 8. Lo crítico de los alimentos transgénicos, lejos de destacar sus principales beneficios, se esfuerzan por sostener que son peligrosos para la salud humana. Por ello, consideran que su consumo debe ser restringido o, en el colmo del despropósito, su cultivo, prohibido por alguna disposición legal. Sin embargo, dice, para quien esté empapado en el tema, no es una sorpresa el hecho de que no existe ningún estudio, ni uno solo, que compruebe que la ingesta de estos alimentos genere algún perjuicio, el mínimo en nuestra salud. O sea, como no hay pruebas, mira, dice que compruebe, dice, ¿no? Como no hay pruebas, entonces los alimentos transgénicos son buenos. Falso, pues, ¿no? El mínimo en nuestra salud. No se debe creer en los comentarios malintencionados de las personas que por cuestiones ideológicas o de diversa índole desprecian, dice, las mejoras científicas en la vida humana. El consumo de transgénicos es, a todas luces, saludable para el consumo humano, ya que no existe ninguna evidencia de lo contrario. Tipo de falacia, argumento de ignorancia. Porque crees tú que no hay pruebas, entonces, ¿no? Piensas que es correcto, ¿no? Entonces, mis queridos, creo que está claro, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Hasta aquí, 8. Sí, Miss. Una Sí, preguntita, Miss. Sí, claro. Miss, una pregunta rapidita. 2. Ahí justamente cuando hicimos el tema de, bueno, el anterior, me pregunté una cosa que, no metiéndome otra vez en política, pero sí recordando propaganda y que se hizo. Por ejemplo, Sí. con Keiko Fujimori se trató Sí. bastante el tema de la propaganda, de que ella siempre decía que se colgaba de todo el tema del terrorismo y demás. Y una pregunta, ¿se Sí. puede considerar falacia al omitir información? O sea, dar información real, pero modificándola o omitiendo, por poner un ejemplo. Sí, Recuerdo que mucho se sí, decía que sí, Fujimori sí, detuvo a Abimael Guzmán, esto que el otro, sí, pero sí, totalmente. investigando uno se da cuenta que no fue así. Eso Bueno, sería entonces falacia. el plan que se aplicó al terrorismo fue el plan Ojo por Ojo, así se llama, y fue aplicado por Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos, que fue un ex agente de la CIA en el Perú, también que estaba trabajando para el gobierno, aplicó el plan Ojo por Ojo. Pero el que implementó el plan fue Montesinos, fue la mano derecha e izquierda de Fujimori. Fujimori lo único que hizo es firmar y aplicar como todo presidente, ¿no? Obviamente él Sí, es un pero a lo cargo que yo me administrativo. refería era de que en ese tipo de propaganda lo hacían como omitían bastantes cosas y simplemente se Claro, quedaban con lo que querían. Y eso es falacia también, ¿no? claro. Recuerda como dijo el político hitleriano Goebbels, Ujú. 1000 mentiras hacen Y una se vuelve real. verdad. Ujú. Efectivamente, efectivamente. Entonces, continuamos con el número 8, dice acá, los críticos de los alimentos transgénicos, pues esto es ignorancia, ¿no? Creo que esto ha quedado claro, ¿no? Acá dice, compruebe que la ingesta de estos alimentos genera algún prejuicio, ¿no? Como no hay pruebas, entonces asumimos que es una verdad, ¿no? 8, ignorancia. 9, nosotros los cristianos creemos, dice acá, con Jesús y sus apóstoles, con la iglesia, que la Biblia entera, ¿no? Miren, estamos haciendo absolutismos. La Biblia entera es palabra de Dios, dice, ¿no? Pero también no podemos dejar de ver que la Biblia es también palabra de hombres. Y son 2 aspectos, dice, de una misma realidad que no podemos sacrificar el uno al otro. Es palabra de Dios sin dejar de ser palabra de hombres y es palabra de hombres sin menoscabar nada su ser de palabra de Dios. Y es verdaderamente palabra de Dios y verdaderamente palabra de hombres porque así está escrito en ella, dice. Esta es nuestra fe.
algo así como la fe que tenemos en Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es bastante absoluto, ¿no? Verdadero Dios, verdadero hombre. Esta es una petición de principio, ¿no? En este caso, como ya lo había mencionado, aquí nos estamos fundamentando en la fe. Es bastante complicado, ¿no? Como les digo, hay que tomar con pinzas, cuando estamos en el plano de la fe y cuando estamos en el plano del razonamiento. Porque el plano del razonamiento a veces no condice con el plano de la fe. Muchas veces se dice, no, es que la fe no debe rebatir el razonamiento, pero como lo estamos viendo, a veces sí, ¿no? Así que tengan cuidado cuando establecen, ¿no?, sus principios o sus razonamientos basados en la fe, ¿no? No digo que la fe deba ser desechada, al contrario, la fe te da, o la creencia en un principio teológico te da paso a una moralidad, a un desarrollo de la ética, y que todo, y de control social, jóvenes, y de control social, porque el ser humano tiene que tener controles, tiene que tener límites. No, el ser humano no debe tener límites. Vamos. Si no tienes límites, mi querido alumno, llegarás a la cárcel y arruinarás tu vida y la de otros, ¿no? Entonces, el ser humano debe de tener, es un animal de conductas que debe de conducirse. Por eso se llama conducta, conducirse. Y esa conducción de tu conducta, que es social, porque los seres humanos vivimos en sociedad, vives con otras personas, tiene que basarse en el respeto, ¿no? Entonces, para eso necesitas, mi querido, obviamente, pues, ¿no? Necesitas ética, moral, ¿no? Que te enseñen, pues, ¿no? Te enseñen. Desde ese punto de vista, mi querido alumno, es así, ¿no? Es así. Entonces, no tenemos que ir en contra de la fe, ¿no? No estoy diciendo que el que sabe falacias y se conduce muy bien con el razonamiento debe de deleznar, ¿no? Debe de apartar la religión. Para nada. No estamos haciendo apología a eliminar las religiones, ¿no? No, para nada. Solamente estamos tomando ciertos extractos de ciertos argumentos para poder incurrir en el análisis de los mismos y ver, pues, que hay un falso razonamiento. Pero eso no significa que la religión sea mala, ¿no? Que tiene una funcionalidad. Bueno, número 9, petición de principio. 10, bueno, continuamos entonces con la comprensión lectora. Jóvenes, ¿hasta aquí está todo claro? Sí, Miss. Genial. Listo, entonces vamos a continuar con la exposición, y ya saben, cualquier consulta, pues ya saben que posiblemente su profesora esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero hay que respetar los puntos de vista, ¿no? Eso es lo más importante que debemos de tener en consideración, mis queridos alumnos. Bien, bueno, vamos a continuar. Dice, si bien es cierto que las redes sociales llegan a un gran número de usuarios con facilidad para ser manipulados, siento que hay una, dice acá, parte positiva en ellas de la cual no se habla lo suficiente, ¿no? Entonces, aunque debo aclarar, considero que los creadores de contenido deben de ser más realistas posibles. Por ejemplo, si un influencer, estamos hablando de creadores de contenido. A ver, influencer, ¿no? Si un influencer siempre muestra la cara buena de su vida y siempre habla de marcas, ¿no? Porque le pagan por ello. Sus fans creerán que la vida frente debe ser solamente positiva, dice. En cambio, si muestran de vez en cuando sus días malos e inseguridades, si dan su opinión objetiva sobre los productos y servicios que verdaderamente utilizan, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En cambio, si muestran en vez de sus días malos y inseguridades, si dan opinión objetiva sobre los productos y servicios que verdaderamente utilizan, si muestran una cara realista de la vida, uno puede sentirse identificado y satisfecho con su propia vida. Asimismo, dice, creo
que las redes pueden traer muchos aspectos positivos, como conocer, dice acá, gente nueva, ¿no? Conocer gente nueva, aprender sobre cosas nuevas o adquirir nuevos hobbies. Hobbies es pasatiempo. Es decir, las redes sociales no son tan malas mientras sigas a la gente indicada. Por ejemplo, si tu inseguridad es tu peso o tu aspecto físico, lo mejor que puedes hacer es seguir, ¿no? A creadores de contenido que formen parte del movimiento Body Positive. ¿Quiénes son Body Positive? Gente que se expone, ¿no? Sin filtros, como tal y cual. Gente que tiene sobrepeso, que muestra sus estrías. Mujeres que han tenido un bebé y que muestran su barriga, ¿no? Cómo han quedado después del embarazo. O sea, Body Positive, personas que muestran su cuerpo como es, como son. La gente común y silvestre, con sus estrías, con su barriga con grasa, con sus rollos, ¿no? Eso se llama Body Positive. Por tanto, dice acá, no es tan mala la red social en sí, sino quien la usa de forma dañina. ¿Cómo serían las personas que solo envían odio a los demás o muestran una vida insana y poco realista, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen ese caso de Nick Avocado, un gordito que come un montón, así se atraganta el pobrecito. Bueno, esos son ejemplos, ¿no? De influencers, entre comillas, que generan, ¿no? Una distorsión de la realidad, ¿no? Porque sabemos que cualquier persona no puede comer pues tanto, ¿no? De esa manera, no se come, ¿no? Entonces, no es correcto. Es una vida insana y poco realista. Y muchos otros, ¿no? Influencers. A mí, justamente, que hablo de eso, yo conozco un caso que es un poquito más tal vez realista, que fue el caso de, no sé si usted conoce del youtuber Willy Rex, el cual últimamente se había metido en todo este tema de los NFTs, de las criptomonedas, y él lo incitaba en sus videos como si fuera lo mejor, esto que el otro, la revolución, esto que el otro, y que era súper seguro y demás. No obstante, todos ya sabemos que los NFT son peligrosos por estafas, por que técnicamente no valen nada y demás, pero él lo hacía ver con una cara por un como montón de si... situaciones defectivas, ¿no? Claro. Ujú. Sí, no, Entonces ahí también se distorsiona la realidad. sea positivo, beneficioso, ¿no? Beneficioso, él lo tomaba como beneficioso, pues totalmente falso, ¿no? Efectivamente. Entonces, este texto, gracias por tu aporte, hijo mío. Muy bien. Este texto nos indica, pues, que los influencers no están mal, sino que hay que saber a quién seguimos, ¿no? Texto A. Vamos al texto B. ¿Qué piensa? En el texto B dice lo siguiente. En un ejercicio de transparencia, dice acá, ¿no? En un ejercicio de transparencia, ya está, un momentito. Tarajatra. Ya está. Entonces dice acá, en un ejercicio de transparencia, Facebook ha entonado el mea culpa. Mea culpa quiere decir que acepto mi culpa, ¿eh? Mea culpa es aceptar la culpa, ¿no? Sobre las posibles consecuencias del asumir responsabilidades, mea culpa, asumir responsabilidad. Sobre las posibles consecuencias del uso de las redes sociales. Es lo más parecido a un gran hermano de tintes orwellianos, orwellianos, que se ha conocido porque con casi 2.500 millones de usuarios registrados, dice acá, una sola plataforma puede mostrar una radiografía del mundo de manera tan precisa que asustaría a más de uno. Y aún así, los usuarios desean estar presentes en este libro abierto del planeta. Sus beneficios son obvios. De sobra conocidos. La red social ha permitido recortar las distancias entre las personas, las ha conectado como nunca se ha podido hacer y ha logrado poner al día a amigos y familiares como si estuvieran al lado. Pero por contra, dice acá, también ha provocado otros efectos secundarios. Los psicólogos especialistas llevan advirtiendo desde hace
tiempo que las plataformas sociales como Facebook han generado nuevas adicciones, que los usuarios, sobre todo los más jóvenes, llegan a alterar sus horas de sueño, exponer sus pensamientos y fotografías personales, sin control alguno, que no hacen más que mirar el móvil más de 150 veces al día y han roto parte de la comunicación interpersonal. Facebook puede ser visto como la droga moderna. Mira cómo lo ponen, Facebook como la droga moderna. Aparentemente inocentes me gusta, tienen una cara menos amable que contar con como la alta probabilidad de desinformación o la aparición de conductas depresivas entre sus usuarios. Así, Facebook hace eco de unas declaraciones de la psicóloga Sherry Turkle del Massachusetts Institute of Technology, en las que afirma que los teléfonos móviles redefinen las relaciones modernas, haciéndonos sentir solos. O sea, no está de acuerdo con las redes sociales, ¿no? Bien, hay una controversia entre A y B. ¿Cuáles son los efectos que tienen las redes sociales en los usuarios? Si es positivo en la letra A o si es negativo en la letra B. En ambos se abordan los efectos que tienen, ¿no? El uso de las redes sociales. Por tanto, en el texto A se relievan los efectos positivos, mientras que en B se hacen realce a las consecuencias negativas que pueden tener las redes sociales como para usuarios, ¿no? La clave es la letra A. 2. En el texto B, la expresión mea culpa connota o implica la responsabilidad que asume Facebook, ¿no? Por las consecuencias negativas que puede acarrear el uso de plataformas. Por tanto, la clave sería B, responsabilidad, y mientras que en el texto A, la expresión no será lo suficiente connota la falta de atención, ¿no? A la falta de atención. Asimismo, no se habla lo suficiente connota la falta de atención que se le presta a los efectos positivos que puede acarrear o que puede llevar al uso de redes sociales. La clave, evidentemente, mis queridos alumnos, es la 2, B de besito. 3. Es posible deducir que tanto en el texto A como en el texto B, los autores coinciden al afirmar que las redes sociales pueden tener efectos positivos, dice acá, y negativos en sus usuarios. 3, dice acá, ambos autores aceptan que las redes sociales tienen efectos tanto positivos como negativos, ¿no? Entonces, ambos textos dicen, ¿no? Las redes sociales son buenas para eso, pero cuidado, también son malas, ¿no? Porque deslizan tales noticias, tales informaciones, ¿no? 3, C de casa. 4, determine cuál de las siguientes afirmaciones sobre las plataformas sociales como Facebook resultan incompatibles. ¿Cuál es la incompatibilidad con el texto B? Vamos a la número 1. Dice acá, ¿las redes sociales han logrado redefinir las redes sociales entre los jóvenes? Falso, ¿no? Indica que la comunicación interpersonal se ha roto a causa del uso de las redes sociales, ¿no? Esta intercomunicación interpersonal en el Facebook lo ha destruido. Es una droga, dice, ¿no? Lo define así como una droga. Y además que sus usuarios cada vez se sienten más solos. 2. Debido a su uso, los conceptos de intimidad y privacidad se han redefinido entre los jóvenes. 2. ¿Cuál sería la clave? Los jóvenes exponen sus pensamientos y sus fotografías personales sin control alguno, sin control alguno. 2. 3. A pesar de sus múltiples beneficios, Facebook ha llegado a alterar negativamente las emociones de sus consumidores. No negativamente, no tan negativamente. Acá el punto es que Facebook ha deteriorado la autoestima de los usuarios. No las emociones directamente, ¿no? Ninguna. Y 4 dice, desde hace mucho tiempo Facebook ha propiciado debates sobre su pertinencia. En el del texto B indica que el debate se ha realizado desde hace mucho tiempo, mucho antes del texto. Y la evidencia muestra una realidad que asustaría a más de uno. Entonces, se debate sobre su pertinencia ya que han evidenciado una realidad alarmante. Bueno, entonces la clave sería ninguna, ¿no? Ninguna. Determine cuál de las siguientes de las plataformas resultarían incompatibles. Pues
Ninguna. 4 de dedo. 5. Si el uso de las redes sociales no produjera un desmedro, ¿qué significa desmedro, profesora? Una disminución en la autoestima. Si en el uso de la red no produjera una disminución, ¿no?, en la autoestima de sus usuarios, por tanto, entonces, pues, todavía se consideraría perjudicial, porque es una adicción, ¿no? ¿En qué sentido? En que si hablamos de la autoestima, es una de las características, pero también tiene que ver que las redes sociales afectan, ¿no?, a la comunicación. Entonces, ahí estábamos viendo que las redes sociales no solamente afectan la autoestima, porque podemos seguir a usuarios negativos, sino también a la comunicación. Muchas veces los jóvenes ya no quieren hablar, ¿no? Ya no quieren expresarse o tener una comunicación interpersonal, como dice el texto A. 5b. Dice acá, aun si las redes, dice acá, no deterioren la autoestima de sus usuarios, resultaría preocupante la adicción que producen sus usuarios, tanto en su uso propio como en otras adicciones como la ludopatía o también problemas que tienen que ver con otros términos, ¿no? Por ejemplo, eso de el tema de la autoestima es uno de los temas que se toca en las redes sociales, pero hay muchos otros temas, ludopatía, pornografía, etcétera, que las redes sociales lamentablemente dejan a disposición de los menores, ¿no? O de las personas en general. 5b. Vamos al texto 2. Creo que lo hicieron. ¿Hicieron texto 2 y 3, jóvenes? Texto 2 y texto sección B1, ¿se hizo o todavía no? Oh, chicos. Vamos a trabajar el texto 2 y de la sección B vamos a trabajar el texto 1 y el texto 2, ¿correcto? Vamos a trabajar 3 textos que nos quedan. Entonces, miren aquí, texto 2 y luego texto 1 y el texto 2 que es dialéctico. ¿Ok, jóvenes? ¿Sí? Son las 11:53, me parece que las 11:55, hasta las 12:10 tenemos el receso pertinente. Entonces, retornamos a las 12:10 y les voy a dar solamente 15 minutos para poder trabajar. 12:10 retornamos y 12:20 completamos los 3 textos, ¿correcto? ¿Correcto, jóvenes? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado un poco laxo o no tan clara la explicación o los argumentos? Es un tema, este es una de las clases más complejas y más completas también. Por eso que nos estamos demorando un poquito. Si tienen alguna consulta, alguna duda, quieren participar, pues podéis hacerlo, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. A mí me encanta interactuar con mis estudiantes. Claro que esta es una clase del centro preuniversitario, pero si fuera mi clase en San Marcos sería muy diferente, sería mucho más dinámico. Bien, ¿tienen alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está claro? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, no tengan ningún óbice, no hay óbices en nuestra clase. Óbices es obstáculo. Correcto obstáculo para preguntar. Pueden hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿eh? Ni de escollo, ¿no? Que no haya escollos, que no haya problemas para que ustedes pregunten, ¿no? Bien, mis queridos alumnos, me parece que son las 11:54, ya son las 11:55, nos vamos a un receso necesario para que puedan completar, pues, ¿no? Su tiempo de descanso y luego seguimos con 10 minutos y luego ya damos
en la segunda parte del desarrollo de nuestra separata, de nuestro tema, que es tan interesante, tan denso, que es el tema de los argumentos, ¿no? Tan interesante. Muy bien, jóvenes, entonces pasamos al receso.